Hola a todos, soy Julio César, miembro del grupo de estudios Práctica, Supervisión e Investigación en el ámbito clínico CIAT. El día de hoy tenemos el agrado de poder entrevistar a un doctor en psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos compartirá sus experiencias y conocimientos orientados al campo de la intervención clínica en problemáticas de la población infantil y adolescente y al área de evaluación y diagnóstico psicológico. Él es magíster en psicología educativa con mención en problemas de aprendizaje. Además, se desempeña como docente universitario, donde trabaja temas como evaluación psicológica, diagnóstico psicológico y problemas de prevención. Actualmente se dedica a la labor asistencial en consulta psicológica bajo el enfoque cognitivo-conductual, trabajando con la población infantil y adolescente. Sin más que decir, tenemos el agrado de presentar a Joe Jeremías Sáenz Torres. Muchas gracias por estar presente. Esperamos que este sea un espacio grato para ti y para nuestro público también. Bueno, en primer lugar, agradecer a SIAC por la invitación. Muchas gracias por el tiempo y como siempre le comento a los chicos, dispuesto a colaborar cuando me invitan. Así que bienvenidas sean las preguntas y bienvenido sea el tiempo en el que conversemos. Muchas gracias, Joe, por la cortesía. Muy bien, en el equipo hemos elaborado y también recolectado a través de nuestras redes sociales y también de las tuyas algunas preguntas de nuestros seguidores para poder comunicarlas en este espacio, en esta conversación que vamos a tener. Entonces, Joe, ¿estás listo para poder iniciar? Por supuesto. Excelente, entonces vamos a iniciar. Para poder introducirnos un poco, ¿no?, a esta experiencia, nos gustaría que nos puedas contar sobre ti, Joe. ¿Cómo y cuándo inicia tu interés y tu trabajo como terapeuta cognitivo-conductual en problemáticas de la población infantil y adolescente? Para responder esta pregunta habría que retroceder un poco en el tiempo, más o menos en el año 2008, cuando estábamos en la facultad, en San Marcos, en la Facu, y las aulas se dividían en clínica, educativa y organizacional. Entonces yo desde siempre que había ingresado y conversando con los profesores, me llamaba siempre la atención atender a las personas. Ser clínico es una decisión bastante complicada porque uno tiene que lidiar con los problemas psicológicos que las personas nos comentan, con las dificultades que las personas traen y créeme que aceptar esta decisión siempre ha sido un reto bastante grande. Desde el 2008 empecé a formarme como clínico, acabé la universidad, hice internado en el Hipólito, acá en el Agustino. Buscamos el convenio y todo salió muy bien y aprendí bastante de cómo era el trabajo. Y a partir de ese momento y ya en el transcurso de los años, ya 2013, 2014, empecé a formarme como TCC porque fue el que más me llamó la atención. Y en la maestría, que era trabajo con niños, yo opté por la de problemas de aprendizaje, pero luego también fui conociendo un poco más el área porque se podía trabajar desde el punto de vista conductual, que es lo que yo siempre estoy proponiendo para explicar a los demás. Y desde más o menos 2015, 2016 en adelante ya me he dedicado bastante a trabajar con niños y con adolescentes. En niños, por ejemplo, se puede trabajar los problemas, como dije, de aprendizaje o depresión o ansiedad o habilidades sociales, ¿no? Y en caso de los adolescentes, orientación vocacional y cualquier tipo de dificultad que vaya asociada. No es fácil porque cuando comenzó la pandemia el año pasado, atender a los niños fue muy complicado. Incluso cuando hice el Serum, era, digamos, tan conocido en el centro que la mayoría de los casos que llegaban para evaluación infantil de los niños para los colegios me pasaban la voz a mí, ¿no? Y a la otra compañera. Me decían, entonces que lo atienda a él, pues, ¿no? Entonces, desde ya, por lo menos unos 6 7 años en el pasado, ya vengo trabajando con pequeños y sobre todo también con adolescentes en las problemáticas que ellos suelen presentar. Ok, ok, Joe, muy interesante. Entonces, que nos comentes que en realidad este interés por esta población en específico, pues nace, ¿no? Desde que estás iniciando también parte de tu proceso en la vida universitaria, ¿no? En el transcurso de... una inquietud también que surge, Joe, es, ok, desde la época universitaria empezaste a formarte en el área clínica, especialmente en esta población de niños y adolescentes. ¿Cómo nace este interés hacia la orientación cognitivo-conductual? Mm, Esa es una buena pregunta, porque yo recuerdo que cuando estábamos estudiando ya en quinto año, en el ciclo 9 10, la mayoría de mis compañeros que ya eran junto conmigo clínicos optaron por ser Gestalt.
algunos creo que desde que estaban en el ciclo 8 9 que ya se permite, por ejemplo, optaron por ser Gestalt. A mí me llamó la atención. Yo me puse a leer un poco más acerca de Fritz Perls, acerca de, ¿no? de los puntos de vista. Incluso creo que casi hasta acepto formarme, pero luego yo me di cuenta, no, pero eh, el tema de la conducta está más ligado a lo científico, está más ligado a lo que se puede explicar con más fundamento. Entonces opté, esperé todavía un tiempo, no comencé automáticamente, esperé un tiempo y ya luego más o menos 2013, 2014 por ahí, yo recién dije, bueno, una de las mejores opciones que yo vengo analizando es justamente lo cognitivo-conductual, ¿no? Y a lo largo de los años, ya hasta la fecha, ¿no? Ahora que estamos en 2021, los que me conocen en Facebook saben que yo suelo hablar mucho acerca de conductismo, bueno, al menos desde el punto de vista del interconductismo, de la propuesta del comportamiento inteligente y la propuesta del ajuste lector en problemas de aprendizaje. Esos son los dos puntos de vista, claro, sin descuidar el tema de las evaluaciones, ¿no? Así que ser TCC se ha reafirmado con el tiempo, bueno, hasta la fecha creo que es una de las mejores decisiones que uno puede optar, y si hay personas que les llama la atención, pues hay muchos materiales con los que se puede comenzar a trabajar y a leer, y estoy muy seguro que les va a gustar mucho. Ok, Joey, muchas gracias, ¿no? Por compartirnos también, porque es una de las principales dudas, ¿no? Que a veces surge también, cómo yo decidir hacia qué orientación, ¿no? En medio de las que las presentan también la ciencia psicológica, por qué optar por ella. Y muchas gracias por compartirnos este aspecto muy personal, ¿no? Que te llevó a tomar esta decisión. Ahora, Joey, respecto también a lo que vendría a ser parte ya en sí de lo que es la experiencia clínica, ya en la parte práctica. Me gustaría que nos puedas comentar, ¿no? Al público que también está viendo esta entrevista, ¿cuáles son los casos que con mayor frecuencia recibes en la práctica clínica? Bueno, en el caso de los niños, lo que más se presentan son niños, niñas, por ejemplo, con problemas emocionales, bastantes casos de niños con dificultades conductuales, problemas de conducta, estilos de crianza, problemas de aprendizaje. Creo que hicieron una especie de encuesta, ¿no? Las empresas que se dedican a las encuestas diciendo cuáles son las problemáticas que más se presentan en la población infantil. En primer lugar están los problemas de conducta, los problemas de familia, los problemas de aprendizaje y sobre todo los problemas de habilidades sociales. Es lo que más se trabaja. Por ejemplo, en estos últimos meses hemos estado trabajando los fines de semana. eh, Trabajamos con pequeñitos. Hay muchos casos, aunque la gente quizás no lo quiera creer, hay muchos casos, por ejemplo, que a pesar de estar en la virtualidad, los problemas de aprendizaje se mantienen. Hay algunas personas que piensan que el problema de aprendizaje no se va a presentar porque no estamos en un aula específica, pero el menor, al presentar esta dificultad, puede estar o no en un ambiente educativo como en un salón, igual lo presenta. Hemos estado viendo bastantes casos de chicos que han retrocedido en su aprendizaje de la lectura, de la lectoescritura, y esto es un problema serio. Algunos, por ejemplo, han manifestado casos de problemas de conducta estando en casa. Entonces, si a mí me preguntan cuál es lo que más se presenta, problemas de conducta, problemas de aprendizaje y sobre todo problemas emocionales. Es lo que yo más escucho. Ok, Joey, interesante poder conocer también, ¿no? Cuáles son los principales problemas, ¿no? Que ya realmente en la práctica clínica se presentan al trabajar con la población a la cual tú estás especializado. Ahora, respecto también, ¿no? Manteniendo esa misma línea, también sería importante poder comentar, ¿no? ¿Cuáles serían las dificultades más comunes que tú encuentras ya en la intervención con esta población de niños y adolescentes? Los problemas de conducta. Nosotros los podemos, digamos, analizar bajo el concepto de problemas de conducta. Los problemas de conducta suelen aparecer en muchos casos. En estos últimos meses, las dificultades más comunes que yo he encontrado asociadas a diversos tipos de problemas son los problemas de conducta. Es lo que más estoy viendo, lo que más están preguntando y sobre todo la preocupación por el cómo hacer. Algunos padres, por ejemplo, nos llaman y nos preguntan qué podemos hacer con su hijo, por ejemplo, no obedece en la casa, no quiere hacer la tarea, como ahora está en casa y la mamá le ha dedicado bastante tiempo, por ejemplo, al tema de quizás de darle videojuegos para que se entretenga, ¿no? Y como hace la tarea y luego juega, se han presentado varios casos de problemas de conducta, incluso en la propia casa, que la mamá a veces no sabe cómo lidiar con esto. Así que por ahí más o menos va la respuesta.
Ok, Joey, muy interesante. Y ya en este caso, en lo que es propiamente en el ámbito de la intervención, ¿no? Al momento de que tú intervienes, por ejemplo, un problema de conducta, como lo mencionas, que es de los más frecuentes, en este proceso de intervención, Joey, ¿cuáles son las dificultades ya tú como terapeuta que encuentras, ¿no? Para poder llevar a cabo la intervención. Bueno, yo siempre he enfatizado que uno, si es conductual y puede hacer un análisis, análisis funcional de la conducta, uno puede analizar la conducta problema y se pueden presentar conductas disruptivas, por ejemplo. Y lo que nosotros planteamos es técnicas conductuales, como por ejemplo moldeamiento, RDO o tiempo fuera, ¿no? Entonces, nosotros le explicamos a los padres, porque ellos son los que nos apoyan en casa, cómo hacer la técnica. Y nosotros trabajamos con los menores al menos una vez por semana, y los supervisamos, por ejemplo, a través de Zoom o de Meet, y yo converso con el menor, le digo, ¿cómo vas? Y le voy enseñando la estrategia, porque nosotros, como la mayoría sabrá, lamentablemente por la pandemia no podemos estar cerca de las personas como lo hacíamos antes, ¿no? Por lo tanto, lo que se busca aquí es primero orientar al menor para que él desarrolle la técnica, orientar a la madre y al padre de familia, en caso sea uno de los dos o los dos, sobre cómo manejar la técnica en casa. Y lo más interesante es hacer la supervisión cada semana. Por ejemplo, en algunos casos hacemos economía de fichas y nosotros tenemos que estar pendiente semana tras semana que la madre, en todo caso, vaya supervisando cómo ha sido el avance del menor en estos días, ¿no? En otros casos hacemos con trato de contingencias o hacemos técnicas que de acuerdo a lo que le corresponde a cada problema el menor funciona. Incluso, por ejemplo, hemos adaptado el trabajo cognitivo conductual para el aprendizaje de la lectura, también hay análisis funcional de eso. Entonces también se le explica a la madre en qué momento se puede trabajar si la veo, cómo reforzar la conducta, por ejemplo, de escribir ya no en espejos, sino en una escritura legible, todo eso también se puede trabajar. Algunos padres, eso sí, eso sí te cuento, algunos padres, por ejemplo, no colaboran mucho porque creen pues que los psicólogos hacemos magia y con solo decir a la gente lo que tiene que hacer ya los problemas se van a solucionar. Algunos padres sí son muy comprometidos con el cambio. A mí me agrada mucho, por ejemplo, cuando los papás son los que nos llaman o nos preguntan, por ejemplo, si tenemos un tiempo adicional. Perfecto. Pero el rol que cumple la familia es sumamente importante aquí, más que todo en el trabajo de los niños, porque ellos son los que están atrás del niño. Yo no veo a los niños todos los días, ¿no? Yo los veo cuando nos toca. Y yo le pregunto a la mamá, a la señora, ¿cómo le va pues con el pequeño, ¿no? Me dice, sí, más o menos, o sí ha cambiado esto, ¿no? El mejor obsequio que te puede dar un padre de un niño es que te agradece por el trabajo hecho. Y eso es lo que la mayoría debería apuntar siempre a trabajar las metas terapéuticas que uno se establece con las personas. Claro, yo entiendo. Sí, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Nos hablas que la dificultad en realidad de la intervención ha sido parte de poder adaptar esto a la virtualidad y al seguimiento, ¿no? Que se le hace, ¿no? A las tareas que, o a las metas terapéuticas que propiamente establecen, ¿no? Para el procedimiento, para lo que se quiere lograr con el niño. Y nos hablabas de un factor muy importante, ¿no? El rol de la familia. El rol de la familia y, bueno, por supuesto sabemos como segundo agente también social importante, el rol que cumple también la escuela, ¿no? En ese sentido va orientada mi pregunta también por ese lado, ¿no? ¿Cuál sería el rol que cumple la familia y la escuela en este proceso, ¿no? De lo que es la intervención en los niños y en los adolescentes? Parte de la respuesta la has dado tú. La familia es el primer agente socializador que se establece cuando un niño va interactuando, en su desarrollo. La familia nutre, la familia brinda, la familia apoya y aporta, lógicamente, con su esquema, con su estilo de crianza hacia el desarrollo de la conducta del menor. La familia es la que capacita al menor para elicitar conductas que, lógicamente, ellos saben que son adecuadas o no. Por ejemplo, en un almuerzo de tallarines, una mamá está enseñándole a comer a su hijo y el papá ve que el niño coge el tallarín y lo tira contra la mesa. Si el papá se ríe, ¿qué está haciendo en el fondo? Está reforzando la conducta de que el menor lo siga haciendo porque el menor observa que recibe la estimulación pues, de la sonrisa, que es un reforzador. Entonces, muchas veces en la casa, en la familia misma, en el seno de la familia, uno se da cuenta. Algunos padres, por ejemplo, son muy consentidores, algunos padres son demasiado condescendientes, algunos padres toman
por alto lo que la profesora dice en el colegio. Eso también hay que tomar en cuenta el detalle de por qué la familia a veces tiene ese rol, pero no lo cumple. Algunos padres, por ejemplo, tienen un estilo de crianza muy autoritario. Todo se basa en gritos o en golpes. Algunos padres son demasiado permisivos, le permiten todo al menor. Mamá, después hago la tarea. Y la mamá no se preocupa porque tiene que trabajar, ¿no? Por ejemplo, la estadística dice que los niveles de ansiedad y estrés han subido bastante en el teletrabajo. Las madres que están en casa tienen que cocinar, tienen que ver a sus hijos, tienen que trabajar, incluso porque están en una laptop trabajando en la casa, y eso genera que la madre, por ejemplo, no tenga tiempo y le diga al menor, prende la tele, prende el play o dedícate a hacer tal cosa con tal de dejarla tranquila. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cuál es el rol de la familia, es sumamente importante. Y sobre todo, que la familia debe entender que la escuela no está para hacer la labor que ellos deberían hacer. A veces los padres culpan al colegio y le dicen a la profesora, usted debería enseñarle a ser mejor persona. En la escuela no te enseña a ser mejor persona, eso viene de casa, los valores vienen de casa, la forma como uno estructura el trabajo viene de casa, el colegio refuerza, el colegio apoya y brinda conocimiento. Sin embargo, a veces cuando atendemos a un niño, la madre culpa a la profesora culpa a los padres, y es un círculo vicioso, entre ambos se culpan. Entonces uno debe tomar en cuenta quién pasa la mayor parte del tiempo con el menor, la madre o el padre. Cuando yo le enseño técnicas de modificación de conducta, ¿a quién se le enseña? A los padres, a la persona con la que pasa más tiempo. Entonces la señora me dice, es que yo no tengo tiempo. Por ejemplo, hay personas que salen a trabajar muy temprano en la mañana y regresan a la casa 7, 8 en la noche. ¿Con quién se queda el menor en la casa? El papá trabaja también en la calle, se queda con la hermana mayor que está en la etapa de adolescencia y también tiene muchas dificultades a considerar. Imagínense ustedes, por ejemplo, la clase de responsabilidad que muchos padres a veces adoptan en otras personas y los niños lógicamente no aceptan la modificación porque no se establece como debería. Así que el rol de la familia es importante. Cuando trabajamos con casos de niños, la familia tiene que estar en primer lugar apoyando al menor. Y la escuela, como tú mismo lo dijiste, el segundo agente apoya también al crecimiento. Yo le digo a la profesora Miss, le digo, a mí me agrada mucho que usted tome conciencia de que en el salón de 25 niños hay como 16 que tienen algún problema de escritura o lectura. Entonces vamos a cambiar la estrategia, le digo, ¿no? Hablamos con la profesora también, o por ejemplo cuando queremos evaluar hiperactividad, a la profesora también le damos una escala, la escala de Conners también va para la profesora, para que ella nos vaya notando. Es un trabajo multidisciplinario, tanto el apoyo de la profesora, el apoyo nuestro, ¿no? Y lógicamente el sostén de los padres, muy importante. Claro, ¿no? En ese sentido, pues es importante, ¿no? Que entendamos, ¿no? Que es un trabajo en conjunto cuando se van estableciendo lo que son las metas terapéuticas. No solamente es trabajo, ¿no? De propiamente el terapeuta, del psicólogo, sino es un trabajo en conjunto, en casos sobre todo de niños y adolescentes, que tome en cuenta, ¿no? La familia, tome en cuenta la escuela, ¿no? Y todos aquellos agentes que estén involucrados con la vida de los niños y de los adolescentes en este proceso de crecimiento y de formación también. Muy bien, Joe, ¿no? También otra de las dudas también dentro que surgen dentro de lo que es la intervención son si es que el factor determinante para que esa terapia no tenga éxito se deba a las habilidades que tenga el terapeuta o el seguir, sino de forma parametrada, las directrices que tiene la terapia. ¿Qué opinas tú al respecto? Si nosotros seguimos las directrices de la terapia al pie de la letra, nos vamos a dar cuenta que la terapia está para adaptarse a los problemas psicológicos que las personas tienen. Si yo sigo el pie de la letra, me voy a dar cuenta que quizás la terapia está tan estructurada y tan parametrada que no se ajusta a todos los problemas de los niños. Yo, por ejemplo, cuando le comento a los chicos cómo trabajar con los niños, lo primero que enfatizamos siempre es, uno tiene que adaptar la terapia a la persona, no la persona adaptarse a la terapia, porque la terapia es un esquema, es un punto terapéutico, pero yo no puedo decir, mira, todos los niños en todo el país reaccionan igual. Por ejemplo, cuando atendemos a niños de escasos recursos, yo no le puedo decir a la señora que juegue con su tablet, me dice, yo no tengo tablet, me dicen, ¿no? O por ejemplo, que el menor quiere jugar online en casa, no tiene Play, no tiene laptop, solamente hace la clase en su celular. Entonces yo no podría hacer las mismas técnicas para todos, yo debo de adaptar la terapia a la persona. En todo caso, lo que más prima aquí es la habilidad que tiene el terapeuta para poder interactuar con el menor y cómo establecer las metas. Porque si yo me ciño al pie de la letra, yo me voy a dar cuenta que muchos puntos van a tener que ser reajustados. Es que uno se da cuenta también. Si tú tienes, por ejemplo, los libros de modificación de conducta, te dan pautas y uno tiene que adaptar esas pautas al trabajo de los menores, ¿no? Yo no puedo decir, mira, todos los niños de todos los distritos de Lima van a responder igual a la terapia. No, porque la terapia se adapta, se ajusta a cada dificultad. Así que considero yo que lo que prima más es el tema de las habilidades del terapeuta, lógicamente considerando cómo
se generan estas directrices. No puedo pasar por alto, más bien debo utilizar las directrices para poder adaptarla y con mis habilidades o las habilidades que yo he logrado con experiencia, como dicen los psicólogos, se logra la mejora, ¿no? Uno desarrolla habilidades, uno ni bien acaba la carrera no tiene habilidades, ¿no? Uno tiene que practicar, tiene que leer, tiene que, por ejemplo, conversar con personas que ya tienen un poco de experiencia y aprender de ellos. Yo siempre le he dicho a los chicos que uno debería aprender no solamente de estar sentado en la casa leyendo un libro, sino también buscar la manera de escuchar casos clínicos, cómo se abordan, qué preguntas le hacen y sobre todo cómo llegan a la respuesta del problema del menor. Por ejemplo, cómo se hace un análisis funcional de un caso de una conducta, por ejemplo, de golpear a un compañero en el salón, ¿no? El alumnito que golpea a su compañero en el salón. ¿Cómo se hace el análisis funcional de esa conducta violenta, ¿no? La conducta de violencia, ¿no? También sería bueno escuchar, por ejemplo, mucho se habla de bullying también, pero algunos, por ejemplo, creen que como los niños no están en el colegio en físico, en la presencialidad, creen que no hay bullying. En realidad, el bullying se da en ambientes escolares, pero también hay ciberbullying, por ejemplo, que se acosa a través de las redes o hacen un sticker de tu cara, un meme de tu cara. Ya a algunas personas no les gusta ese tipo de prácticas, entonces también enfatizar el trabajo de analizar esa conducta que lleva al menor a realizar ese tipo de prácticas. Así que creo yo que prima más las habilidades del terapeuta. Ok, ¿no? Claro, Joe, ¿no? Has dicho algo muy importante, ¿no? La experiencia que que se va adquiriendo, ¿no? Y digo vamos porque también muchos de nosotros aún somos estudiantes y poder escuchar también cómo es que deberíamos, ¿no? Empezar también para tener un acercamiento con esta experiencia clínica que tú también que ya tienes, ¿no? Y tomar en cuenta la formación en nuestras habilidades como futuros terapeutas, quizás muchos que nos están viendo, ¿no? Porque tú dices, ¿no? La teoría nos da una guía, un camino, ¿no? Pero tienes que trabajar en ti mismo, en tus propias habilidades, para poder hacer que esas directrices que se te dan sean eficaces también en el paciente en el que tú estás trabajando, ¿no? Este modelo terapéutico. Muy bien, Joe. Continuando en este caso con las preguntas que tenemos preparados, eh, uno de los puntos importantes también que vamos a abordar ahora respecto a lo que es la supervisión, ¿no? En el ámbito clínico, sabemos que dentro de lo que es la evaluación psicológica, pues se utilizan también las llamadas pruebas psicométricas, ¿no? Sin embargo, surge una de las preguntas y dudas más importantes es si es que se puede realizar una evaluación psicológica prescindiendo de las pruebas psicométricas. No es la primera vez que hacen esa pregunta y ya lo hemos respondido más de una vez, pero con todo gusto lo volvemos a responder y eso es algo que uno tiene también que tomar en cuenta. Cuando uno trabaja en un centro, cuando uno, por ejemplo, trabaja en un hospital, cuando uno trabaja en una clínica, por ejemplo, uno tiene que ceñirse a los lineamientos y a las normas que se están pidiendo. Por ejemplo, si viene el caso de un adulto mayor que solicita un certificado de salud mental para ver si puede firmar o no un documento, se suele pedir evaluación neuropsicológica. Uno aplica, por ejemplo, el Mini-Mental, el URIA-DNA, el NeuroSI, por lo general WISE, ¿no? Y con esos instrumentos, sobre eso, hacer un informe detallando cuál es su nivel intelectual y si las funciones ejecutivas que la persona ha manifestado en la evaluación están, digamos, óptimamente desarrolladas para que el evaluado tome conciencia de que puede firmar un documento. Si yo, por ejemplo, trabajo en un centro y vienen madres de familia para una evaluación integral para el colegio, se suele evaluar, por ejemplo, si es un niño pequeño inicial, el lenguaje, o los precurrentes de lectura y escritura, y eso es una prueba que se toma para eso. O, por ejemplo, los evalúa las baterías psicopedagógicas, ¿no? También se suele tomar eso. Si uno trabaja, por ejemplo, en un hospital y una empresa le pide a sus trabajadores una evaluación para ver cómo está en su perfil psicológico, se suele aplicar pruebas de personalidad y pruebas de inteligencia para determinar su nivel intelectual y para determinar qué características tienen ellos como personas. Por lo general se trabaja así. Por lo general se trabaja así. Ahora, también es importante enfatizar que si tú conoces de análisis funcional de la conducta, puedes hacer un análisis funcional y prescindir de la evaluación psicológica. Si tú quieres hacer un análisis funcional, bienvenido sea, lo puedes hacer. Al hacer el análisis funcional, tú puedes prescindir de las pruebas psicológicas, pero tengan en cuenta que al hacer el análisis funcional, deben ustedes enfatizar que la evaluación sea basada justamente en esas características y colocar en el informe
que la conducta problema responde lógicamente a antecedentes, ¿no? Consecuentes o a la manera como lo trabajas, ¿no? Así que sí se puede prescindir, pero hay que tener en cuenta que el lugar donde trabajemos nos va a exigir utilizar un contenido de fundamento. Yo sé que el análisis funcional tiene un contenido bastante científico, porque yo también lo hago. Sin embargo, como les comento, les he comentado a los chicos que siempre me han hecho esa pregunta, yo les digo, sí, se puede hacer, pero también ten en cuenta que el lugar donde tú trabajes te puede exigir o no un material. Por ejemplo, su jefe le va a decir, mira, imagínate que su jefe sea Gestal, ¿no? Le dice, mira, acá nosotros trabajamos con pruebas y te pide, por ejemplo, predictivas o lo que sea que trabaje él, pues, ¿no? Y tú dices, pero, pucha, ¿no? Yo solo hago análisis funcional y él te va a decir, yo no hago eso. Entonces va a haber una especie de qué, de choque entre lo que te pide y lo que tú haces, ¿no? Entonces, yo siempre le he dicho que si ustedes pueden utilizar ambos, a buena hora. Ya si tú trabajas de manera independiente, practica tu análisis funcional y puedes evaluarlo. No es una obligación que te aprendas todas las pruebas psicológicas, pero sí es un plus saberlas para que cuando lleguen casos así, puedas emplearlas. Por ejemplo, aplicar una escala WI5 o una escala WIPSI 4 o WISE 4 es genial, es fundamental, porque las teorías de inteligencia son bastante importantes que se han venido desarrollando. Muy aparte que los psicólogos crean o no, porque la psicología no se trata de creencias, se trata de fundamentos. Las teorías desde el punto de vista de los constructos han logrado mucho en estadística y se han demostrado que justamente se pueden analizar. Por ejemplo, algunos hacen esta pregunta, y yo también lo he hecho, ¿no? ¿Creen ustedes que se puede hacer un análisis funcional de la conducta inteligente? La respuesta es sí, pero al hacer el análisis funcional de la conducta inteligente, ¿puedo yo categorizar el nivel intelectual de la persona? No, porque el análisis funcional no me categoriza si es medio, alto o superior o retraso mental, ¿no? Ese es el detalle, por eso uno puede hacerlo, pero no necesariamente al hacerlo voy a categorizar, porque los psicólogos que trabajan bajo conductismo, recuerden ustedes que no utilizan etiquetas y no categorizan a la gente así. Por eso es que se analiza la conducta en sí. Yo siempre lo he mencionado, ¿no? La persona no es inteligente, sino sus conductas. Por lo tanto, yo evalúo más el cómo se desempeña que estar colocándole etiquetas. Pero el centro me pide, yo tengo que adaptarme, pues, a las necesidades del centro. Ok, yo he entendido, ¿no? Y ahí tú has mencionado por último una palabra importante, ¿no? La capacidad también que tenga el profesional, en este caso el psicólogo, de poder ser flexible también y también poder adaptarse, ¿no? Ante las circunstancias, en este caso propiamente laborales, ¿no? Que su propio centro también le pida, ¿no? Porque va a ser fundamental, porque no todos los centros a veces se van a copiar exactamente a ti, ¿no? Sino que tú tienes que tener un bagaje amplio para poder también, ¿no? A trabajar en la manera también en la que te lo soliciten, ¿no? Bajo el enfoque que quizás tú tienes, pero sin embargo tener este plus como tú le llamas también, ¿no? Siguiendo esta línea, ¿no? De lo que son la aplicación de pruebas y hemos hablado un primer momento sobre las pruebas psicométricas, uno de los aspectos más polémicos que también hay es el uso de lo que son las pruebas proyectivas, ¿no? En este caso, dentro de lo que es tu experiencia clínica, ¿no? Ya propiamente en la intervención, ¿qué lugar le otorgas tú a las pruebas proyectivas dentro de tu trabajo? Es un tema, como tú mismo lo has dicho, es polémico, ¿no? Y yo no he tenido ningún reparo, ningún temor al momento de hablarlo en público. Hay muchos videos en Facebook que yo mismo lo he colocado para que la gente escuche, los chicos escuchen. Las pruebas predictivas no son científicas, comenzando con eso. Las pruebas predictivas no son científicas, no te dicen nada de ninguna persona. En primer lugar, ninguna prueba psicológica te va a decir cómo es una persona, ni psicométrica ni predictiva. Las pruebas no te dicen cómo son las personas. El error de los estudiantes de psicología y de los psicólogos que ya son titulados, ya profesionales, es asumir muchas veces que la prueba te va a decir cómo es una persona. Las pruebas no te dicen cómo es una persona, las pruebas te dan indicadores, te dan una pauta y sobre eso yo voy a establecer una especie de interpretación basándome justamente en la historia de interacciones del paciente, de aprendizaje y luego lo que he obtenido en la evaluación. Sin embargo, asumir que una prueba proyectiva te va a decir cómo es una persona, eso es algo complicado. Desde el área organizacional, ¿no? Cuando uno postula para un puesto de trabajo y te piden a ti la persona bajo la lluvia, o te piden Macover, o te piden Bartek, asumiendo de que un trazo te dice una idea. Desde cuando uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno puede asumir que los botones implican dependencia? ¿De dónde sale esa idea de que si uno borra mucho es más ansioso? O que si uno, por ejemplo, dibuja mirando de perfil a la derecha tiene visión de futuro, o a la izquierda problemas en el pasado? Es bastante a veces hasta extraño, ¿no? Hasta fantasioso. Las pruebas proyectivas no son científicas, no deberían estar
en la batería de evaluación, pero esa es una pelea constante, Julio, porque de verdad hemos conversado con personas que me dicen, no, pero tú hablas porque no conoces, tú hablas porque no sabes. Yo le digo, mire, le digo, con todo respeto que le merece, si uno lo somete a investigación, las pruebas predictivas no se pueden probar. Yo no puedo probar. ¿Por qué creen ustedes que las pruebas predictivas no se usan en tesis? Porque no se puede someter ni a validez ni a confiabilidad, eso no existe. Sin embargo, las personas lo usan. No debería sorprenderte que te digan a ti, mira, yo le tomo una predictiva para corroborar cómo está. ¿Cómo está qué? Le digo. No, ¿cómo está? ¿Qué características tiene? Digo, pero observa cómo se desenvuelve, le digo. No, pero la prueba me va a dar ese trasfondo que la persona tiene. Bueno, así que mi opinión al respecto es que no deberían colocarse como opciones en las baterías de evaluación psicológica, no debería de estar incluso ahí en primera línea. Sin embargo, yo he criticado mucho a los colegas de varias áreas, a los forenses, los sociales en general, que suelen aplicar, por ejemplo, la familia a niñas o niños víctimas de abuso o víctimas de cualquier tipo de problemática y suelen decir pues que la niña responde mejor a los estímulos. Yo, ¿cuál estímulo? Le digo, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, a veces hay abogados que llaman por teléfono y me dicen, ¿podría usted responder este informe? Porque en el informe habían colocado que la niña no había superado el Edipo. Yo digo, "Pues colocar Edipo en un informe es algo fuera de todo foco, porque el Edipo no existe, le digo, es una teorización que los psicoanalistas buscan colocar, pero eso no está colocado ni catalogado como problema. Sin embargo, lo pusieron, ¿no? Tuvimos que fundamentar. Así que si tú me preguntas si todos deberían utilizarlas o no, yo preferiría que no. Yo preferiría que uno se base en evidencias, investigación, en estadística, ¿no? Que haya demostrado que sí. Ustedes saben que ni las psicométricas se salvan de esto, porque de acuerdo a la teoría clásica de los test, el puntaje de una prueba X está basado en el puntaje verdadero más el margen de error. Siempre hay un sesgo de por medio. Siempre va a haber, es por eso que uno cuando ve estadística trabaja en nivel de confiabilidad y en nivel de confianza, ¿no? Al 95, al 99%. ¿Qué significa? Que hay un margen de error. Y cuando uno busca el intervalo de confianza, el verdadero CI está entre este y este, ni siquiera es exacto. Entonces, ¿por qué los psicólogos asumen que si yo le evalúo una prueba a una persona que si pone más lluvia es más problemático, o si, por ejemplo, la persona hace tal actividad, bueno, y también le dejo este mensaje por si acaso algún día se hacen la pregunta, la única manera de criticar un concepto es leyéndolo. La vez pasada, por ejemplo, te comento en Facebook, a mí me habían invitado para conversar acerca de Macover, ¿no? Y las personas que me conocen saben que yo critico mucho, entonces la gente se sorprendió bastante porque vieron que yo iba a dictar un curso de Macover, ¿no? No, un traidor, dijeron, ¿no? Entonces yo siempre le digo, ¿quién mejor que una persona que conoce del tema y lo puede criticar y lo puede, digamos, explicar para que las personas se den cuenta que uno no puede suponer lo que cree que es correcto o no? Entonces, algunos lo tomaron bien, otros se sorprendieron bastante, pero yo dejé muy claro el punto. Es como, por ejemplo, ya te digo, critica, por ejemplo, el análisis transaccional. ¿Alguna vez has leído el análisis transaccional? ¿Sabes de qué trata, en qué consiste? ¿Por qué la gente lo critica tanto? Entonces, si tú lees y fundamentas, te va a servir bastante para explicar el problema. Entonces, respondiendo a la pregunta, el lugar, en segundo lugar, o tercer lugar, o cuarto lugar, o en ningún lugar en todo caso. Ese sería el punto a tomar. Ok, entiendo Joe, ¿no? Y en realidad iba por ahí justo también esa pregunta, ¿no? Entonces, podemos entender, Joe, que tú no utilizas las pruebas proyectivas en el ámbito de la intervención cuando trabajas con esos adolescentes, ¿no? Porque no. Le mando a los niños a que dibujen. Yo tengo otras estrategias. Y yo se lo digo también a los colegas. Bueno, yo no puedo obligar ni exigir a la gente que haga el trabajo como yo quiero que lo hagan. Cada uno aprende, pero yo sí les explico. Les digo, hay mejores formas de trabajar. Algunos, por ejemplo, son tan psicodinámicos, o aparentemente lo son, ¿no? Que le dan una hoja, un garabato y hacen que el niño interprete, o ellos quieren interpretar garabato. En fin. Entiendo, entiendo. Entonces, justo ya tú has respondido las dos preguntas que tenía preparada también respecto a este punto, ¿no? Respecto a las críticas a estos instrumentos que se le da principalmente, como tú mencionas, por la falta de confiabilidad y validez también, y que tú has mencionado también, Joe, que consideras que los psicólogos no deberían utilizarla, pero sin embargo, respetas quienes deciden hacerlo, ¿no? Así es. Y un mensaje importante para las personas que también nos están viendo, ¿no? Que es importante leer, informarnos para poder hablar y conocer también respecto a ese tipo de pruebas y un tema en general. Eh, Muy bien, Joe. Continuando ahora respecto a lo que es el área ya propiamente de la investigación en el área clínica, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre lo que es evaluación psicológica.
¿Qué tan importante consideras tú que, que es la adaptación de las pruebas psicológicas? Mm, Bueno, a mí me gustaría que se genere una política de adaptación. Las escalas de inteligencia de Wechsler, la WIPSI 4, la WISE 4, la WISE 3, la WIS 4, la WIS 5 que trabajamos actualmente, ninguna de las mencionadas está adaptada al Perú. Ninguna. Las escalas de inteligencia, como por ejemplo la escala de Reynolds, las escalas de Reynolds tampoco. El famoso Raven que les enseñan a ustedes, que usan baremos no del Perú, no hay un baremo general para todo el país, hay baremos por distritos, por zonas, y eso es el problema. Yo siempre he considerado que la adaptación es tan importante, pero cuesta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo quisiera adaptar la escala WISE 4, que ya va a llegar a la WISE 5, si yo quiero adaptar la WISE 4, lo primero que tengo que hacer es comprar la prueba verdadera, que no cuesta 50 soles, cuesta más de 4.000, 5.000 soles. Luego solicitar el permiso a la editorial para poder hacer la investigación, conseguir el material de recursos humanos para poder apoyarnos y hacer una evaluación en todo el país, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, por el sur, por todos lados. Y eso lógicamente no se hace de un día para otro. Eso toma meses incluso, o incluso hasta años, ¿no? Que tú recolectes la información, que tú plantees una investigación sobre la adaptación de una prueba de inteligencia. Son tan complicadas a veces que los psicólogos optan por adaptar escalas más pequeñas, ¿no? Como de personalidad, como de actitudes, ¿no? Lo que siempre se logra adaptar. Mm, Países vecinos como Chile nos lleva años en adaptación de pruebas, porque ellos tienen su versión de WISE para su población, al igual que la WIS. Entonces, cuando otros a veces nos invitan a charlas, yo les digo, pero acá en el Perú, los manuales que venden no son peruanos, le digo, ninguno de los manuales son peruanos, los manuales son de otros, son de México o de España o de Chile en todo caso. Entonces uno se pregunta, ¿es válido eso? Claro. Sin embargo, también hay que enfatizar y tomar en cuenta que dentro de todo lo que más nos preocupa a nosotros es que tengamos pruebas adaptadas. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Que tengamos pruebas adaptadas. Eso sería lo ideal, Julio, que se adapten pruebas. Claro, Joe, ¿no? Y es un mensaje importante también para muchos de los estudiantes o profesionales que ven esta entrevista, ¿no? El tomar en cuenta la importancia que tiene la adaptación al contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque también va a respaldar parte de los resultados de una evaluación psicológica, ¿no? Y tú, yo lo has mencionado de manera también muy clara. Otro de los puntos también dentro en el ámbito de lo que es la evaluación psicológica, ¿no? Es hablar del tema reactividad psicológica, ¿no? Que bueno, para las personas que nos ven, recordar un poco, ¿no? Que la reactividad psicológica va a ser aquel fenómeno en el cual a veces las personas pues alteran su comportamiento o conducta cuando tienen la sospecha que están siendo, como se dice, observados, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a la evaluación de las personas y sus resultados, ¿cuál es la opinión que tú tienes frente a la reactividad psicológica? La reactividad psicológica tiene una relación bastante estrecha con la famosa deseabilidad social. Cuando una persona evalúa a un consultante, por ejemplo, imagínate que el día de mañana, miércoles, te digan a ti, mañana tienes una entrevista de trabajo a las 9 de la mañana. Entonces, la mayoría de personas lo primero que hace cuando tiene esa dificultad es investigar. Abres un navegador y pone qué se evalúa, ¿no? Automáticamente sale las predictivas o te sale una prueba de aptitudes que tú tienes que responder. Esa situación por la cual una persona quiere responder de manera positiva ante la evaluación se le llama deseabilidad social. Quiere una buena imagen ante la evaluación porque quiere sí o sí quedar bien. La reactividad también, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se sienten observadas y ante la observación buscan responder de la mejor manera posible, se acomodan bien el asiento, te responden bien, son amables, responden muy bien el cuestionario. Ese es un fenómeno que suele presentarse mucho. Entonces, nosotros, al menos en la creación de las escalas, se han generado escalas de mentira, se han generado escalas de impresión positiva, manipulación de la imagen, frecuencia o de acuerdo al instrumento, que nos ayudan a nosotros a analizar justamente cómo tomar en cuenta el papel de la reactividad, cómo la persona se siente, por ejemplo, observada. Yo recomiendo siempre que utilicen instrumentos que analicen esos conceptos de impresión positiva, negativa, de deseabilidad, de evaluación, por ejemplo, como lo llama Milon, porque eso nos da a nosotros una idea de cómo el sujeto se ha mostrado entre nosotros. Es importante enfatizar, sí, es importante analizar y decirle esa frase chistosa que a veces los psicólogos dicen, no hay respuesta buena ni mala, dicen, ¿no? Sin embargo, las personas no lo toman así. El sujeto se siente
observado, ¿no? Siente que si comete un error, el psicólogo le va a poner que no es apto. Eso pasa bastante, por ejemplo, en las entrevistas de competencias de los organizacionales. Una persona viene, ¿no? Bien arregladito, ¿no? Viene con su terno, llega temprano, ¿no? Desde el momento que el sujeto empieza a mostrar conductas que son socialmente esperables, ahí se presenta el fenómeno de que el sujeto está preocupado por cómo lo observan. Y tal y como tú lo has definido, ¿no? La reactividad hace referencia justamente a ese tipo de comportamientos que las personas manifiestan cuando se sienten observados. El sujeto suele alterar el comportamiento, suele mostrarse de la manera más adecuada para que no le digan nada. Caso contrario, por ejemplo, hay personas que tienen indicadores de hipocondría, que al contrario buscan estar, por ejemplo, desganados, o por ejemplo, una persona me dijo, yo tengo F41.0. No solo me sorprendió, porque la persona conoce los códigos de CIE 10, ¿no? Y tú te das cuenta cómo él reacciona ante la evaluación. Él quiere que tú lo evalúes, quiere que pongas el evaluado, tiene tal problema. Entonces, analizar la reactividad es sumamente importante, porque desde este punto de vista, yo voy a darme cuenta si el evaluado está siendo sincero o no, o qué tipo de conductas se está manifestando cuando él se siente observado. Si él se siente observado, va a haber dos caminos. O se va a portar de la mejor manera posible, alterando cómo es él, o va a mostrarse como es. Si él se muestra como es, quizás te sorprendas o reafirmes tu hipótesis. Y si no se muestra como es, por ejemplo, una persona que tiene indicadores de conductas introvertidas, en la entrevista no, él es jovial, alegre, amable, espontáneo, pero la prueba te está indicando que su deseabilidad social está muy elevada. O sea, el paciente ha mostrado una imagen muy positiva de sí mismo. Por eso se presenta eso. Entonces yo me doy cuenta. Deseabilidad social muy elevada. El instrumento indica, por ejemplo, que él tiene conductas introvertidas, pero él se muestra todo lo contrario. Ujú. Entiendo. Este fenómeno también se suele presentar, por ejemplo, los que les gustan las proyectivas. Hay un mecanismo que Freud llamaba la sobrecompensación, donde el evaluado se dibujaba con sentimientos opuestos a los que él sentía. Por ejemplo, si era gordito, se dibujaba flaquito. Si era, por ejemplo, bajo, se dibujaba alto. Ese es un mecanismo que suele presentarse mucho en las pruebas proyectivas, bueno, los que les gustan, ¿no? Y es bueno comentarlo porque tiene sus paralelismos, ¿no? Yo no he dicho que son iguales, ¿ah? He dicho que suele presentarse, ¿no? Algunos confunden las cosas, ¿no? Yo he dicho, existe un mecanismo de defensa que muchas personas que evalúan buen proyectiva suele presentarse, que se llama sobrecompensación. Una persona, por ejemplo, que no es, que trabaja, por ejemplo, como limpieza, ¿cómo se dibuja? Con sastre, con terno. Está sobrecompensando. Y en la psicometría evaluamos impresión positiva, impresión negativa, deseabilidad social, manipulación de la imagen, de evaluación, o las escalas L de mentiras, por ejemplo, de Eisen también. Se suele presentar eso. Entiendo yo, ¿no? En ese sentido, la recomendación sería pues poder utilizar pruebas, ¿no? Que brinden también este tipo de indicadores, ¿no? Muy bien, en ese sentido, Joe, uno de los puntos que tú también nos mencionabas, que era una de las problemáticas que existen en nuestro país, ¿no? Es la falta de baremos, ¿no? Que se adecuen ya propiamente a nuestro contexto cultural. Y pues a veces se usan baremos de otros países, ¿no? Ya sea como España, México, y con ellos se realiza la evaluación aquí. Pero, ¿qué tan adecuado sería el usar estos baremos que provienen de otros lugares para evaluar aquí en nuestro país? Es lo que se suele hacer, pero ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, cuando uno decide valor inteligencia y no hay baremos peruanos y hay solamente de México, de España o de Chile, no hay ningún problema en utilizar un baremo porque la prueba, como les digo, no te dice exactamente cómo es una persona. La prueba te da a ti un indicador de cómo es una persona, pero no te dice exactamente cómo es. Entonces, yo podría usar un baremo de otro país, por supuesto, lo puedo usar. Sin embargo, debo ser bien enfático al decir que lógicamente esa es una aproximación, porque no es exacto, ¿no? No ha sido evaluado con la cultura. Por ejemplo, en algunas pruebas cuando uno se compra el material del extranjero, algunas preguntas no son tan, por llamarlo así, peruanizadas, son preguntas con otro tipo de contenido. Por eso siempre es bueno someterlo a criterio de jueces o a una revisión incluso de términos, ¿no? Porque hay preguntas un poco extrañas. Entonces uno puede usar los baremos de otros lugares como de España o de México, pero siempre enfatizando que los resultados son aproximados, los resultados son indicadores, nada más. Acá en Lima se suele hacer mucho eso. Por ejemplo, cuando evaluamos con inteligencia, ¿no? Tenemos los baremos de México y de España, de la WISE, o de Chile también, o en la WIS 5 tenemos de Pearson, por ejemplo, que es de otro país, sin embargo la gente lo usa, pero como lo dije hace un buen rato, lo pueden usar, pero no digan que
La persona es, nunca se coloca, la persona es promedio, la persona no es promedio. La persona manifiesta un nivel intelectual de categoría promedio en su inteligencia. A veces, como les digo, cometemos el error de atribuirle a las personas características que no les corresponden. O ponen, el sujeto es introvertido. No va por ese camino. El sujeto no es introvertido, el sujeto manifiesta conductas introvertidas. Eso es, así se debería de colocar en los informes. Si tú supieras, a veces cuando uno tiene o lo invitan a revisar informes, es preocupante en realidad cómo lo colocan, pero bueno, como te digo, mi misión no es pelear con las personas, sino es apoyarlos y darles lo mejor que podemos responder. Claro, ya has mencionado, ¿no? Algo importante, ¿no? El hecho de poder utilizar correctamente los términos para lo que son los informes de evaluación, el saber de que las pruebas nos brindan indicadores, ¿no? Indicadores, pero más no que son determinantes para categorizar a las personas, ¿no? Que si bien es cierto, pues la realidad que tenemos aquí es que no existen baremos que estén adaptados al contexto peruano y utilizamos, ¿no? Los de otros países, podemos utilizarla pero teniendo en cuenta estos criterios que tú has mencionado, ¿no? Y que acabo de resaltar, sin olvidarnos de lo importante que sería también el poder trabajar en adaptación de las pruebas, ¿no? Como mencionaste también en un inicio de una pregunta anterior. Para también poder ir ya finalizando yo de la entrevista, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías a los estudiantes que están a puertas de egresar y que están interesados en el trabajo con niños y adolescentes? Bueno, en primer lugar, que sean críticos, número uno. Número dos, que sean analíticos, que no se dejen llevar por lo que le dicen siempre algunas personas, que no te conformes con lo que te dan en la universidad. Por ejemplo, nosotros nos hemos vuelto bastante críticos con las teorías que a veces uno lo coloca en Facebook. Yo les he dicho a los chicos, no existen las inteligencias múltiples, no se puede trabajar estilos de aprendizaje. La inteligencia emocional está mal empleada, un montón de puntos de vista a enfatizar, pero la mayoría de los psicólogos se deja llevar. Una recomendación, lean, pregunten, indaguen, lleven cursos, participen quizás si pueden en prácticas donde uno pueda escuchar a otras personas profesionales, busquen la manera de capacitarse. Descarguen material, ahora que estamos en la era de Internet, las TIC están más divulgadas, uno encuentra libros que jamás en su vida hubiese encontrado. Yo les cuento siempre a los chicos, cuando yo estaba en la universidad, en la facultad, por ejemplo, allá por el año 2006-2007, era bien difícil encontrar una prueba escaneada por completo en PDF. Era bien complicado que tengas un libro. Ahora ustedes no, ahora ustedes tienen un montón de ventajas. Tienen libros, tienen pruebas, tienen Excel. Antes, por ejemplo, tener un Excel de una prueba era algo complicadísimo. Ahora no. Ahora ustedes pueden hacer ese tipo de prácticas. Incluso ahora se tiene más facilidad. Aprovechen las tecnologías de la información y comunicaciones. Aprovechen la facilidad de poder compartir con todos y sobre todo aprendan. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de sorprenderse, porque la sorpresa también es algo importante en la carrera. La psicología como carrera nos aporta mucho. Sin embargo, somos nosotros quienes le damos ese valor. Apunta a una psicología clínica, ¿no? A psicología que menciona, por ejemplo, que si uno sueña con alguien está pensando en otra persona. Apunten a compartir psicología científica que está basada en evidencias, no a lo que dice tal persona, ¿no? Que te invita a cursos tontos de gente tóxica o cursos así que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O colocarle trastornos a las personas que no existen. Ustedes tienen una doble responsabilidad. Número uno, porque van a ser psicólogos. Y número dos, porque son de San Marcos. Es doble responsabilidad, hasta triple creo yo, porque tienen que dejar una huella para la posteridad. Alumno que acaba una promoción en la facultad se lo recuerdan y luego ya nosotros vamos avanzando, ¿no? ¿Cuántos años, por ejemplo, yo les contaba al inicio, cuántos años uno recordando la facultad, cuántas experiencias, ¿no? Y me da mucha pena también ver que los profesores también ya están yendo pues al retiro por la edad, ¿no? Por el tema de la ley universitaria. O todos los profesores que ustedes han llevado, yo los he llevado en su momento, ¿no? Y o con nosotros también envejecemos, ¿no? Así que siempre va a ser un honor, un gusto compartir con chicos sanmarquinos. Saben que dispuesto siempre a colaborar y bienvenido sea que uno tenga la posibilidad de compartir experiencias. Así que un agradecimiento a SIAC, a Julio, a Jocelyn, a Paulina, a Guillermo, a todos los chicos en general por el apoyo y muchas gracias, ¿no? Y que esto sea la puerta para seguir trabajando y seguir compartiendo experiencias con los demás. Así que por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Joe, ¿no? Porque nos has brindado pautas muy importantes a lo largo de esta entrevista y has mencionado algo clave, ¿no? Para los estudiantes, el poder ser
críticos, analíticos, aprovechar las nuevas tecnologías, empaparnos, leer y sobre todo la responsabilidad que tenemos, ¿no? De ser futuros psicólogos y bueno, un plus el hecho también de ser sanmarquino. Muy bien, Joe, muchas gracias. Hasta aquí hemos concluido con las preguntas. En verdad estamos muy agradecidos, Joe Sainz, por la disponibilidad del tiempo, por la información que nos has brindado respecto a tu experiencia y estamos seguros que toda esta información que tú nos has dado será de interés para todo nuestro público, a quienes también agradecemos por las preguntas que han enviado. No sé si hay algo más adicional que tú quisieras mencionar, Joe, como para poder finalizar con la entrevista. Bueno, que, como le digo, ¿no? Que esto sea un espacio para seguir trabajando con otros colegas que tienen mucha especialidad también en otras áreas de la psicología y bienvenido sea a las próximas invitaciones. Gracias a todos, más bien. Muchas gracias, Joe, por tu mensaje final. Ha sido un gusto. Igualmente a las personas que están viendo la entrevista, les invitamos también que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales en CIAT, que estén atentos que se vienen más entrevistas, más contenido para todo el público también que nos sigue. Muchas gracias, Joe, por tu tiempo. Nos estamos viendo en una próxima entrevista. Muchas gracias. Ya, hasta la próxima, cuídense.